Bueno, no sé. Sí. Ahora yo creo que ese Pablo es el Pablo que quedó ciego, que había quedado ciego y después volvió a ver. Se mandaban tirado una pierna en la cabeza y con el ropazo quedó ciego. Pablo. Pues eso es lo que yo vi en una de las películas. Era quedó ciego y Jesús se le apareció después de muerto, pues. Y él volvió a ver. Pero póngala grabada. Y no creía, ya está. ¿No está grabando? De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tengan todos muy buenos días quienes nos siguen por estas redes sociales en la celebración de la Eucaristía en este quinto domingo de Pascua. Eucaristía que celebramos en acción de gracias por la vida de María Rocío Martínez y Libardo en sus cumpleaños. Ofrece la familia Mejía Martínez. Pidámosle al buen Dios que derrame todas sus gracias y bendiciones sobre estos hermanos que elevan su acción de gracias por la vida. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Revela a las naciones su justicia. Aleluya. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, delante de la presencia de Dios, humildemente reconozcamos nuestros pecados e imploremos el perdón de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces, Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto el Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Es mi alabanza. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desválidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Mi descendencia lo servirá, hablará del Señor a la generación futura, contará su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. En caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y Él lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Hermanos, vamos recorriendo este tiempo de Pascua, donde la comunidad eclesial, con una profunda alegría por la resurrección del Señor, se compromete toda ella a anunciar y a proclamar ciertamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha resucitado. Esa experiencia de la resurrección es la que le da razón de ser a la misión de la Iglesia en su tarea evangelizadora. Esa experiencia de resurrección se convierte en el fundamento y razón de ser de nuestra fe. Y cuando hablamos precisamente de esa experiencia de fe en Cristo resucitado, conscientes y convencidos de ello, nos damos cuenta que estamos llamados a la luz de ese acontecimiento pascual, de anunciar, de proclamarlo con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestra vida. Solo así seremos realmente testigos y verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Como en su momento, según los hechos de los apóstoles que hemos escuchado en la primera lectura, Pablo, después de haber tenido el encuentro con Cristo resucitado y de entrar en un proceso de cambio y de conversión, va a Jerusalén para encontrarse con la comunidad madre de los discípulos de Cristo. Estos tenían un poco de miedo y de temor ante la figura de Pablo, ciertamente, porque sabían de su vida anterior, un perseguidor de los cristianos y de todos aquellos que profesasen la fe en la persona de Cristo Jesús el Señor. Sin embargo, Pablo entra en contacto con la comunidad apostólica de Jerusalén. Comenta la experiencia que tuvo de Cristo Jesús y estos le aceptan y le permiten también dar testimonio como ellos del nombre de Jesús. Es interesante cómo Bernabé lo toma consigo, lo presenta a los apóstoles y él les cuenta cómo había sido su experiencia de Jesús, el Señor, en el camino que lleva a Damasco. Y es interesante. Después de esto, Pablo comparte con la comunidad apostólica y luego parte ciertamente a anunciar y a proclamar con toda la libertad de los hijos de Dios el acontecimiento Cristo Jesús el Señor. Es interesante cómo Pablo se convierte en un apóstol de la palabra, en un mensajero de esa buena nueva que es precisamente Jesucristo el Señor, que murió y resucitó por todos nosotros. Esa experiencia de resurrección de la que da testimonio Pablo y de la que debemos dar testimonio también nosotros, es la que nos debe llevar a esa experiencia de amor, como lo recuerda San Juan en la segunda lectura en el día de hoy. San Juan nos dice: amemos de verdad.
No amemos simplemente de palabras y de boca, sino de verdad, con obras, con nuestra propia vida. Y si así lo hacemos, estaremos reafirmando que conocemos de verdad a Jesús, que conocemos su palabra, y no solamente le conocemos, sino que tratamos de vivir en Él, por Él y para Él. El amor es lo que nos permite a nosotros entrar en la vida nueva que nos trae a nosotros Cristo Jesús, el Señor. Y ese amor debe ser un testimonio de vida y de palabra hacia nuestros hermanos. Un mandamiento del amor que es nuevo por la novedad que le imprime Cristo Jesús después de la resurrección y que nos invita ciertamente a vivir esa experiencia de resucitados creyendo en Él, amándonos unos a otros tal como Él nos mandó. El distintivo de un discípulo, de un cristiano, de un miembro de la comunidad eclesial, no es otro distinto que el amor de Dios manifestado a nosotros en la persona de Cristo. Por eso Jesús insiste a sus discípulos, mandándoles: esto les mando, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y será el amor el distintivo de la comunidad eclesial, tanto ayer como hoy. Y es desde aquí donde tenemos que revisar nuestra vida cristiana. ¿De verdad estamos dando un testimonio de ese amor de Dios en Cristo hacia la comunidad creyente? Tendríamos que ponernos de cara a la palabra de Dios y de cara también a esa comunidad apostólica que dio un testimonio sincero e íntegro del amor de Dios al interior de sí misma. Y ya en el Evangelio de Juan que hemos escuchado, Jesús habla ciertamente a los discípulos mostrándose y revelándose como la verdadera vid y mostrando al Padre como el labrador de esa vid. Y en ese contexto el mismo Jesús invita a la comunidad eclesial, nos invita a nosotros a permanecer unidos a Él para poder dar frutos de amor, de justicia, de verdad, de libertad y sobre todo dar un testimonio de esa experiencia profunda de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y que vive realmente al interior de la comunidad cristiana, que lo hace visible a través de su testimonio de vida, con palabras, con obras y con todo lo que acaece al interior de la comunidad. El texto es claro y se nos insiste a nosotros como discípulos del Señor, comparándonos como sarmientos que debemos estar unidos a la vid, a permanecer unidos a Jesús. Supone, implica permanecer unidos siempre a la palabra, que es verdad, que es camino, que es vida. Se nos invita a permanecer en el amor de Dios manifestado a nosotros en la persona de Cristo. Y se nos invita a permanecer en esa experiencia de Cristo profesando nuestra fe y nuestra esperanza cristiana, con toda claridad, con sensatez y con responsabilidad. Quien permanece en Cristo, lo ha dicho claramente San Juan en su Evangelio, da frutos abundantes. Quien no permanece en Cristo será como ese sarmiento que no da fruto, que lo cortan, lo tiran al sol para que se seque y luego lo queman. Démosle gracias al Señor que nos instruye con su palabra y nos está mostrando a través de ella cuál debe ser nuestra tarea y cuál debe ser nuestra misión frente a la palabra de Dios, frente a la persona de Cristo, para poder gozar y disfrutar de esa vida nueva que el Señor Dios nos ofrece en la persona de Cristo. Y se nos invita simple y llanamente a tener esa actitud consciente y convincente de que somos del Señor y que pertenecemos a Él y que por lo tanto debemos permanecer siempre y para siempre unidos a Él. ¿Qué es lo que nos une realmente a Jesús?
¿Qué es lo que nos une realmente a la palabra? ¿Y qué es lo que nos une a todos nosotros como hijos de Dios en la Iglesia? Lo hemos escuchado precisamente en esa segunda lectura, el amor de Dios manifestado a todos nosotros en la persona de Cristo Jesús el Señor. Amén. Ahora nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipe de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas.
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y oramos de manera especial por la vida, las intenciones y las necesidades de María Rocío Martínez y de Libardo, que elevan su acción de gracias por su cumpleaños. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha siempre, acudamos a Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, estar realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Recordemos las palabras del Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Si permanecéis en mí, daréis fruto abundante. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Un feliz domingo y una buena semana para todos ustedes.